Acá hay un tuit de Miguel Ruiz Calvo, así también conocéis su página y le podéis formular las preguntas que nosotros nos formulamos aquí, se las podéis vosotros también reformular. Miguel Ruiz Calvo. Dice 9 de mayo, Día de la Victoria, sí, ¿no? Exacto. Símbolo de voluntad inquebrantable del pueblo soviético frente al nazismo. Los que sabemos algo de historia, y no de Hollywood, tenemos claro quién derrotó a Hitler, pero ¿quién lo apoyó entonces? ¿Y quién lo venera hoy? No nos engañarán. O sea, que esta es su tesis. Él insiste, se olvida de que en esta victoria contra el nazismo, la URSS era aliada de los que hoy son la OTAN. ¿Y entonces qué pretende en la última parte de su frase? Tenemos claro quién derrotó a Hitler. Sí, claro, con apoyo económico, militar y de todo tipo por parte de Occidente. Tenemos claro quién derrotó a Hitler, quién lo apoyó entonces. Stalin, que salió con Hitler, porque quien rompió el pacto fue Hitler. ¿Y quién lo venera hoy? ¿Por qué no nos lo explicas? Que no nos engañarán. El que engaña con este tipo de tweets es él, porque viene a insinuar que Occidente son los nazis. No, en absoluto. Y si no fueran estas frases, estas alusiones indirectas, si tuviera que presentar alguna prueba, pero es mejor así, porque así no hay que presentar pruebas de nada, ¿no? Bien, es la caída de Berlín a manos del Ejército Rojo, aliado con Occidente, aliado con esa oligarquía que él califica de otanazi, lo cual no tiene sentido, porque si hubiera sido otanazi, se habían aliado con Alemania para destruir Rusia, la Unión Soviética. Y en cambio no fue así, prefirieron aliarse con la Unión Soviética para destruir el nazismo. Luego no puedes pretender que Occidente era amigo, y sigue siéndolo, de los nazis. Esto es una farsa. En cambio, quien sí es amigo de los que mandan, y lo vamos a intentar demostrar a partir de ahora, es tu venerado Putin. Y ahora sí que ya nos podemos ir al vídeo. Pues vamos allá. Tengo ahí algunas preguntas, yo os voy leyendo por aquí, ¿eh? No porque lancéis la pregunta 70 veces, la voy a lanzar antes. Entonces, ponerla, que yo os leo, y luego, antes de que terminemos, porque van relacionados con lo que estamos hablando, ¿vale? Russian Army Family y compañía, yo luego le lanzaré las preguntas. Vamos a ver el vídeo que se titula Hay nazismo en Ucrania. Tiene 3 invitados y empezamos ya con él en 3, 2, 1... Por aquí viene. ¡Pac! Un pequeño apunte. Lo que habéis dicho es muy interesante y efectivamente lo del Holodomor afectó muy duramente a Ucrania, pero no solo a Ucrania. Quiero decir, en la Unión Soviética hubo un montón de gente que murió de muchas partes que ahora serían estados independientes, incluso Kazajstán y tal. Es decir, que vamos, y no han evolucionado de esa misma manera. Es decir, y luego efectivamente, que ¿son todos los ucranianos nazis? Por supuesto que no, eso es obvio. Es decir, ahora bien, que sí hay un grupo seguramente minoritario, pero que está controlando buena parte del poder y que tiene claramente inspiración nazi, también. Y eso hay personajes históricos que puede ser más o menos discutible. Napoleón, pues podemos decir que tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, no sé qué y tal, vale. Pero un personaje como Stefan Bandera no es discutible. Es un señor que era un nazi, que participó en un genocidio, es decir, y que se cargó, a ver, las cifras pueden oscilar entre 60, 70.000, así hay quien habla de 100.000 judíos, polacos, etcétera. Que las calles, bueno, que ese señor se haya convertido en un héroe y que las plazas de las ciudades y los pueblos ucranianas estén con bustos y estatuas de Stefan Bandera, pues no lo recibo. Nos imaginamos aquí, no sé, en Alemania que tuvieran estatuas de Hitler o de Rudolf Hess o de Goering o de, no sé, sería una cosa demencial. Es decir, ya digo, yo creo que ha habido ahí, y hay que tener en cuenta la labor de Estados Unidos, que ha estado trabajando no solo en el ámbito militar, sino también en el ideológico, porque le interesaba. Los anglos es para echarlos a comer aparte, ¿no? Porque muchas de las barbaridades que se han hecho en Europa las empezaron a hacer los anglos, entre ellas, por ejemplo, todo el tema en Estados Unidos de la eugenesia. Pero bueno, esta es otra historia. Es decir, otra cosa que haya señalado Antonio... Una pequeña puntualización. Truman tiró 2 bombas atómicas sobre civiles y estoy seguro que Truman tiene monumentos en Estados Unidos y es ensalzado y no pasa nada. Entonces, claro, parece que el hecho de que se puedan tener o no se puedan tener monumentos no depende de las atrocidades, sino del hecho de que hayas ganado o perdido la guerra en cuestión o el conflicto en cuestión. Entonces, como ese podríamos poner muchos ejemplos más.
Por ejemplo, Churchill, hay incluso una estatua en Barcelona, pero Churchill fue el promotor de bombardeos terroristas que son crímenes de guerra contra la población civil alemana. Y tiene un monumento en Barcelona, ya lo digo en Inglaterra, en Barcelona hay un monumento a Churchill. No nos podemos bajar más los pantalones con Estados Unidos, ¿eh? Madre mía. Entonces, claro, lo que dice este señor, pues parece que no tiene muy claro cuál es el motivo de que se pueda o no se pueda poner un monumento a alguien que ha cometido crímenes. No depende de que los haya cometido o no, sino de si ha ganado o ha perdido o tiene la aquiescencia del poder oligárquico. Lo estamos viendo muy claro con Netanyahu. Entonces, no sé de qué se sorprende. En fin, sigamos. Es raro. La demografía. Y ya me paro, que si no me enrollo. Bueno, y dicen por aquí, y la momia de Lenin, que eso ya es más que una estatua. Total. Sí. La demografía. Claro, primero, con toda la guerra. Bueno, primero, el último censo que se hizo en Ucrania fue en el 2001, si mal no recuerdo. Desde entonces no se ha renovado el censo totalmente. Yo por lo que he leído. Se hablaba de 42 millones antes de la guerra. Es decir, si le quitas lo que se ha quedado Rusia, es decir, por los referéndums, los en torno a 10 millones que se han ido, la mayor parte a Occidente y otra parte a Rusia, se habla que ahora mismo en Ucrania debe haber unos entre 20 y 25 millones, no más, tanto de hombres como de mujeres, ancianos, niños. Con lo cual, esto es un desastre demográfico. Pero es que, como señalaba Antonio, es que claro, los que están muriendo son la gente más o menos joven, en edad de procrear, etcétera, tal. Es decir, que esto luego va a repercutir en un desastre de tal calibre tremendo. Esto Rusia no le está pasando. ¿Por qué? Por ejemplo, la carnicería de Bakhmut. Es decir, lo está haciendo el grupo Wagner. El grupo Wagner son mercenarios. Es decir, nadie les va, entre comillas, sí, todos tienen madre y padre, pero quiero decir que nadie les va a llorar en Rusia porque les hayan matado, porque les pagan para ello. Con lo cual, eso son pérdidas que no se contabilizan, entre comillas también. Entendámonos, quiero decir que son seres humanos, pero que no, ni siquiera van a dar el número, porque es una empresa privada. Esto que estás diciendo es en su día. A ver, los mercenarios de Wagner no tienen familia. Si ese señor está dando de comer a sus hijos con lo que gana de mercenario y lo matan, pues aparte de que su familia le va a llorar por muchos motivos, ¿no? Entonces no sé qué diferencia ve a la hora de valorar esas muertes. Y digo, las de mercenarios no cuentan porque nadie les va a llorar, ¿verdad? No entiendo el razonamiento. A ver si alguien me lo explica. En fin, dicen por aquí que nos dan el dato de que el censo actual en Ucrania son 18.7 millones. Es muy poco, ¿no? Para toda la extensión que tiene Ucrania. Mira, yo cuando era más joven me sabía de memoria las estadísticas de población y yo creo recordar que Ucrania ha llegado a tener hasta 40 millones de personas. Joder, pues están en 18.700 ahora, la mitad, menos de la mitad. 40 millones no creo que sea una cifra exagerada hace años, no me preguntéis cuánto, pero... Teniendo en cuenta que Ucrania es, a ver, no sé, pero es varias veces España, es muy grande Ucrania. Ucrania es enorme, sí, yo creo que es más grande que España. Bien, vaya sí, tela. una auténtica masacre que se añade a las que ya se produjeron en la Segunda Guerra Mundial, las que provocó el propio comunismo con el Holodomor, las de la guerra y ahora esto, ¿no? Y mucha inmigración que tiene que haber, como han dicho certeramente aquí, ¿no? O sea, que es te dan la razón, sí. 40 millones de habitantes tuvo. Bueno, o sea, pues mira, no me ha fallado la memoria. De 40 a 18, esto es una pasada. Estamos hablando de más del 50% de la población. En fin. Bueno, seguimos. A ver. Lincoln no dan el número de muertos que tienen en sus operaciones. Y eso lo está utilizando bien Rusia, en este caso concreto. Y luego se ha preocupado mucho Rusia de que no vayan a la guerra cierta parte de población joven. Por ejemplo, estudiantes universitarios. Estos no van. Es decir, ha ido, de ahí buena parte de los desastres, es decir, el ejército profesional, la parte del ejército profesional ruso que tenían, no los de recluta. Los 300.000 famosos estos que han reclutado ahora son reservistas. Es decir, y tienen un montón de excepciones para determinadas profesiones que son estratégicas. Es decir, que los rusos sí que están pensando en un tema demográfico, que además Rusia tiene grandes problemas demográficos. Quiero decir, tiene una natalidad baja, tiene una diferencia entre hombres y mujeres muy grande. En fin, sí lo están pensando. Pero que va a ser un problema para Ucrania, como decía Antonio, eso es seguro, vamos. Bueno, pues me parece muy interesante esas reflexiones. Ahí también están muchos académicos que dicen que el nazismo siempre ha ido
de la mano del nacionalismo ucraniano y que ha sido fomentado por distintas potencias extranjeras a lo largo de la historia, no solamente ahora por Estados Unidos y Occidente, sino por otras potencias que se han enfrentado a Rusia y a la URSS. Y bueno, eso es una reflexión que ahí queda, y también el tema demográfico. Me parece muy interesante el enfoque global que le habéis dado a la cuestión. Y aquí termina el vídeo, un vídeo de estos cortitos. Entonces yo me pregunto si aceptamos que en Ucrania hay un movimiento que ya nosotros ya también lo damos por hecho, el batallón Azov, todos estos partidos que son neonazis Gladio, que trabajan al servicio de la OTAN, pero eso no convierte a la OTAN en nazi, los convierte a ellos en vendidos a la OTAN, en vendidos a la oligarquía. Y el razonamiento de toda esta gente, que va desde la base hasta pasando por Julián todo este sector, es: si un nazi deja de ser, digamos, se pone a trabajar a favor de su ex enemigo, en este caso el bando occidental, que ahí hubo un frente que le costó a Occidente 200.000 muertos, porque en las películas solo mueren alemanes, pero en la realidad también morían soldados aliados, eran enemigos. Alemania es derrotada y algunos de estos nazis se pasan a Occidente. ¿Y eso qué significa? ¿Que estos pasan a ser prooccidentales? ¡No! ¡No! El razonamiento es otro. Es que Occidente se ha vuelto nazi. O sea, que la NASA es nazi, por ejemplo, ¿no? A que los derrotados convierten a su ideología al vencedor, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y en qué se basan? Operación Paperclip. Es lo que te sacan, ¿eh? También lo han sacado en la base, la famosa Operación Paperclip, que era coger a los científicos alemanes, por ejemplo, que eran expertos en cohetes, porque Alemania iba más avanzada que Occidente y por supuesto que Rusia en algunos temas, en muchos, no en algunos, en muchos temas de tecnología punta armamentística, y la prueba son los cohetes que luego lanzaron americanos y rusos venían de la ciencia alemana, de la tecnología alemana, que se llevaron a los científicos a Estados Unidos para que trabajaran para el poder vencedor, ¿no? Y eso convierte al poder vencedor en nazi. Pero claro, nunca te explican que también hubo una operación equivalente por el lado ruso o soviético. O sea que los soviéticos también se llevaron a científicos alemanes y gracias a eso tuvieron cohetes, ¿eh? Y lo tienes exacto. Esa parte en la base no te la explican nunca. Siempre sacan la operación Paperclip, pero esta no te la sacan. O sea que entonces, se repartieron a los cerebritos, ¿no? Entre unos y otros. Claro, porque Alemania fue la última potencia en la historia moderna que iba más avanzada tecnológicamente que la oligarquía. O sea, Alemania fue derrotada por motivos puramente numéricos, pero sus tanques, por ejemplo, los tanques Tigre, para reducir a un tanque Tigre, de esto hablaremos si queréis un día, hacía falta 6 Shermans, porque es que se los cargaban uno detrás de otro. Alemania iba por delante en muchos aspectos de la tecnología, no en todos, pero en muchos. Y es la última potencia que quedó más avanzada. A partir de ahí ya, y gracias también a la tecnología que saquearon de Alemania, pues la oligarquía tiene superioridad tecnológica en todo el mundo. Ahora veremos si China es capaz de avanzarle a Occidente, pero en principio esa superioridad tecnológica ha sido hasta ahora ya incuestionada, y el último país que iba por delante fue Alemania. Ostras, y en esta operación de Rusia no fueron, como dice el chiste, ni uno, ni dos, ni tres, sino más de 2.500 especialistas. No se llevaron a 4 o 5 elegidos, no, a 2.500. Claro, entonces, siguiendo el mismo razonamiento que aplica Pablo Iglesias y su banda de compinches intelectuales a Occidente, pero que también parece que lo está haciendo Miguel Ruiz Calvo, entonces, claro, Rusia se convirtió en nazi también. No es que estos nazis trabajaran para Rusia, que además a estos se los llevaron a la fuerza. A los otros no sé, igual les pusieron un ultimátum. O te vienes con nosotros o te juzgarán aquí en Nuremberg. No sé qué sistema utilizaron, pero en todo caso, si se aplica el razonamiento, pues Rusia se convirtió en nazi porque, claro, colaboró con científicos nazis. Se llevaron la mitad, exactamente, entregando bienes y manos de obra. Esto incluye implícitamente el aprovechamiento de la labor de científicos e intelectuales que se repartieron entre las dos potencias al 50%. Vaya. Pero solo se convirtió en nazi Occidente. Y a partir de entonces ya no era Occidente antinazi y antifascista, que es lo que han vendido las películas de Hollywood durante décadas, presentando a los nazis como el mal absoluto. No, eran otanazis. Ostras, por favor.
Esto Menuda foto. Churchill, Roswell y Lenin. Y Stalin, perdón. Y Vaya Stalin. foto. Es Vaya la foto. de Yalta, si no recuerdo mal. Vaya tela. Ay, se me queda pillado. ¡Wow! Se ha quedado los pies ahí pillados. A ver si lo puedo poner bien. Tela, esto es histórico. Bueno, ¿por dónde seguimos, Jaume? Perdona. Bueno, ya hemos visto que la base de momento para acusar a Occidente de OTAN nazis, y hemos mirado otros vídeos de este señor, y no ha aportado ningún argumento sólido. Sin embargo, en su tuit, a base de insinuaciones, que los verdaderos nazis... No, bueno, a ver, aporte, el señor Ruiz, aporte algo serio para decir que son otanazis, o es simplemente propaganda. A ver si resulta que Hitler ganó la guerra y no nos hemos enterado. Porque no, hay un libro que se titula así, o sea que le he leído. De lo poco que he leído, uno de ellos fue ese. Y cuenta, lo has leído tú, imagino ya, ¿no? Si no recuerdo mal, es el que cuenta bueno, pues estos toca por lo menos el tema de los linajes de sangre que hay, incluso en Estados Unidos con Inglaterra, y dices, ¿cómo? Hace mucho lo leí, pero fue interesante. Bueno, lo que ocurre es que la propaganda precisamente occidental, y también me imagino que la soviética, pero aquí donde estamos en Occidente, la propaganda occidental ha sido tan machacona en identificar a los nazis con el mal absoluto. ¿Por qué? Porque es lo que le interesa a la oligarquía, que simplemente decir la verdad sobre este asunto pues es muy peligroso. Entonces es mucho más cómodo ser un resistente y un disidente, pero no correr ningún riesgo diciendo la verdad.